Hola amigos, bienvenidos a Peruvian Army 200. Hoy les traigo un video interesante. Y comenzamos. Actualmente nuestra economía se viene recuperando de la situación social ocurrido estos meses. Sin embargo, nuestra economía sigue firme. Por lo contrario, el país de Bolivia, para algunos socialistas peruanos, un ejemplo de modelo económico, es todo lo contrario. Se les viene una crisis económica enorme y es debido a su modelo aplicado a través del socialismo. Y aquí las pruebas. Ha despilfarrado 60.000 millones de dólares producto de la venta de gas natural. Agregó que además piensan implementar medidas que a la larga los van a dejar sin reservas económicas. Vamos a ver de qué se trata. El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestiona la política económica del gobierno del MAS a propósito de los proyectos de la ley del oro y la medida de la compra de dólares a los exportadores del país. Yo me he pasado años señalándole a Bolivia de que el MAS estaba despilfarrando el gas, dilapidando las reservas monetarias del Banco Central y ahogándonos en deuda. Están en la desesperación. Están haciendo parche, maquillaje y medidas desesperadas. Tuto Quiroga dice que el gobierno está pretendiendo aplicar medidas políticas económicas desesperadas luego de haber despilfarrado 60.000 millones de dólares que generó el gas natural. El MAS se farreó el gas. Casi 60.000 millones de dólares de gas entraron mientras estaban en el gobierno. Que la compra de dólares a los exportadores provocará varios tipos de cambio de la moneda extranjera como ocurre en Argentina o Venezuela, y que la ley del oro pretende vender el mineral y dejar sin reservas al país, hecho que no habría ocurrido en la historia de Bolivia. Y ahora lo que has visto son los parches de decir, el que envíe remesas le voy a pagar una miserable tasa de interés en bolivianos. ¿Tú crees que algún compatriota va a mandar su plata de España, de Estados Unidos, y ponerle en bonos del Banco Central para que le paguen en bolivianos? Eran superiores a los 13.000 millones de dólares. Eran algo de 13.300 millones de dólares que tenían en divisas, digamos, como si fuese un ahorro, digamos, claro. Ahorros que tenían ahí. Actualmente, eso se ha reducido a 600 millones. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esa cantidad de dinero? Bueno, lo cuenta un poco el expresidente Quiroga. Lo que pasó fue que en su momento él deja la presidencia con los contratos de explotación de gas ya firmados con Brasil y con Argentina. Después hubo una secuencia de 3 presidentes bolivianos por una crisis política y social muy dura, y en esa circunstancia asume la presidencia de Evo Morales en el año 2006. Lo que no se menciona es que el actual presidente, Luis Arce, fue ministro de Economía de Evo Morales del 2006 al 2017, fecha en la que los especialistas señalan que se tomaron pésimas decisiones en materia económica. En primer lugar, desatendieron el tema de la explotación de gas. Ya se habían firmado contratos muy buenos para poder exportar gas, para poder explotar gas. Se empezó a vender gran cantidad de gas fuera, desestimaron un poco la producción interna de combustible y el dinero, producto de la venta de gas, ya no alcanza en ese momento para poder comprar combustible, porque lo tienen que importar. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gasolina. Necesitan ese combustible para los vehículos que no utilizan gas. Claro, ahora el gas también tienes que tener en cuenta. Se está disminuyendo porque no han hecho nuevos hallazgos. Que se agota. No es un recurso infinito. En algún momento se acaba. Y a Bolivia se le está empezando a acabar el gas. Entonces, diciendo, Rolando, para todos nuestros televidentes además, porque en algún momento se hacía la comparación y decían, miren a Bolivia, miren cómo está Bolivia. Bueno, ahora lo reiteramos, miren cómo está. Y ahora también afrontan esta necesidad de exportar lo poco que tienen en reservas en GNB o en gas natural en general a Argentina y Brasil, porque ellos también están realizando sus propias excavaciones, están realizando sus propias operaciones para poder tener o encontrar las reservas de gas natural. El tema que tienen es, por ejemplo, que en este momento la plata que ganan con la venta del gas no les alcanza para comprar combustible, porque lo tienen que traer de fuera. Entonces ha llegado una situación que están reduciendo la venta de combustible, o sea, la provisión de combustible se está reduciendo, venden menos cantidad de combustible. Por eso en algunos grifos hay largas colas buscando combustibles, porque empiezan a tener escasez, porque el gobierno ya no tiene suficiente dinero para
para empezar a comprar combustible. Eso sin tener en cuenta que durante el gobierno de Evo Morales se aplicaron muchos subsidios. Es decir, el gobierno empieza a asumir gastos que quería cubrir la gente. Claro, empiezas a despilfarrar plata, a poner plata para esto. Lo que veíamos acá hace unos meses, ¿no? Bonos tras bonos y otro bono. Subsidios, por ejemplo, tarifa eléctrica, que no es otra cosa que el gobierno lo paga. O sea, tu recibo, una parte te la paga el gobierno. Y la reserva, es decir, el ahorro decrece, la reserva y el ahorro decrece. Poco a poco esa cantidad de plata que tú puedes pensar que hay una gran bonanza económica, esos 60.000 millones de dólares productos de la venta del gas, poco a poco se empiezan a acabar si es que no lo sabes administrar. El Banco Central podrá vender las reservas internacionales de oro. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para el país? ¿Cómo podría afectar a los ciudadanos? Mira, estamos en un momento en el que los activos líquidos del Banco Central están sufriendo una caída importante. Esto tiene que ver con varios motivos que han señalado las propias autoridades del gobierno. Hay un desfase entre los ingresos por exportaciones de gas, un incremento de la subvención de hidrocarburos, hay retrasos en los pagos por parte de Gas de Argentina y una serie de demandas por divisas, sobre todo del gobierno central para proyectos de inversión. Entonces, estamos en un momento de pérdida de divisas. El oro tradicionalmente se ha constituido en la reserva de valor de la economía boliviana. Hoy día, si se empieza a monetizar el oro, muy probablemente tengamos una caída más acelerada de las reservas y evidentemente, pues en la medida que se vayan agotando, el ritmo de compra de oro en el mercado interno debería ser muy agresivo. Esto lleva a problemas adicionales, una introducción muy grande de bolivianos en la economía que no estaban planificados. Se quitan dólares al mercado privado. Hay que entender que muchos de los dólares que todo el sector exportador trae a Bolivia son los que sostienen el mercado privado de divisas, lo que tú, yo, cualquier persona puede comprar en las casas de cambio. Esto sería absorbido por el Banco Central y obviamente empieza a haber tensiones dentro del mercado cambiario. Las reservas internacionales en dólares están en 620 millones. ¿Dónde se han ido los dólares? ¿Es por eso que el Banco Central está necesitando hacer estas operaciones? Bueno, el dato de 620 millones ya tiene 2 semanas. Lamentablemente tenemos un retraso en la publicación de información y efectivamente, como tú bien decías y como lo han dicho las propias autoridades del gobierno, han habido varios factores, entre ellos el incremento de la subvención de los hidrocarburos. Si bien Bolivia ha vendido el año pasado gas a precios sumamente altos comparables al 2008 o 2009, el volumen de exportación es cada vez menor, por lo tanto los ingresos han caído. Y como pueden apreciar, la situación económica de Bolivia, que para algunos es un ejemplo a seguir, y me refiero a los del pensamiento izquierda, se ve reflejado en una crisis inminente. Ahora hablaré sobre nuestro país y la situación actual, económicamente totalmente fortalecido a pesar de las crisis sociales y de los cambios de mandato presidencial. Y aún así las finanzas van bien. Así es, y eso es lo que revisaremos hoy, porque es una crisis política que no es reciente, que lleva varios años y que en términos generales se esperaría que si el Ejecutivo tiene problemas, pues las finanzas del país también se vayan en picada. Pero si revisamos los niveles de deuda pública del país, veremos registros bastante bajos frente al resto de países de América Latina. El desempleo pasó del 7,2% en 2020 al 4,8% en 2021, según datos del Banco Mundial. Y la variación del Producto Interno Bruto en ese mismo año fue positiva, del 13,6%, una tasa 246 décimas mayor que la de 2020, que fue del menos 11%. Para analizar la economía peruana ha tenido un desempeño positivo porque tiene una serie de aspectos, los centrales, que mantienen unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, tiene los niveles de reserva con respecto a su producto más altos de la región y los niveles de deuda pública con respecto al producto más bajos. A esto se le suma una clara apuesta por la apertura comercial. El sector externo ha jalado la economía nacional y ha habido una constitución que ha sido muy conducente a que la inversión privada sea el motor del crecimiento. Esto ha hecho que el país haya visto su PBI multiplicarse por 3 los últimos 20 años y se ha mantenido relativamente resiliente pese a los shocks externos que ha sufrido. Bueno, esta es la situación interna de Perú, pero Juan Pablo, comparativamente, ¿cómo está con otros países de la región?
María Clara, recordemos que la inflación ha golpeado a varios países en el mundo, a Estados Unidos, a la principal economía de Europa, a Alemania, a países de Medio Oriente y de Asia, pero si revisamos la tabla de inflación de América Latina, vemos que Perú ocupa los últimos puestos junto con Brasil, sus cifras de incluso un dígito, no ha llegado a los 2 dígitos, y es mucho más baja que países como Colombia o países como Argentina y Venezuela, que pues incluso ya superan el 80%, y que en el caso de Argentina se espera que sea del 100%, o sea, mucho más allá. Pero si nos enfocamos solo en Perú, queda en evidencia que la tasa inflacionaria se ha mantenido por ese rango casi durante todo el año. Si vemos, se ha mantenido por el 8% y es algo difícil que alcance algunos países. ¿Qué ha hecho entonces Perú para que la inflación generalizada en el mundo no afecte tanto las arcas de ese país? La inflación que ha sufrido el Perú, al igual que el resto de países de la región, ha sido una inflación básicamente importada. Acá no había una economía sobrecalentada, sino un shock de oferta. Que empezó con la reanudación de la actividad económica una vez que se contuvo la pandemia inicialmente, y luego obviamente con la crisis en Ucrania, el incremento en el precio de los combustibles, de los alimentos, ha habido un incremento sustantivo de la inflación. Pero con esto dicho, el Banco Central es una entidad sumamente creíble, autónoma, y que no ha escatimado esfuerzos en incrementar su tasa de interés. La ha subido de manera sostenida en 50 puntos básicos cada vez que se ha reunido. Y además del Banco Central, también es muy importante el papel del Ministerio de Economía. ¿Qué rol ha jugado esta cartera en Perú? Pues ya el exministro nos habló de la importancia de la independencia del Banco Central, el modelo económico de la libertad de inversión y también cómo la economía está blindada por algunas leyes constitucionales. 3 puntos en los que varios analistas también han estado de acuerdo, pero con los constantes cambios del gabinete es difícil seguir la línea de trabajo, que pues esta línea se mantenga. Sin embargo, la cartera económica ha sido una de las que menos movimientos ha tenido, y tal vez esta sea otra de las razones del éxito macroeconómico en el país andino. Bueno amigos, queda más que claro que esto conlleva el empleo de políticas desmedidas y despilfarro en elefantes blancos, y me refiero a proyectos estatales sin rentabilidad, que son usualmente empleados en políticas socialistas, que a lo largo no son rentables y solo acaban destruyendo la economía de sus países. Por ejemplo, tenemos a Venezuela, Argentina, Cuba, entre otros. Es por eso que hay que estar atentos. Y con esto me despido.